amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estrategia imperceptible para el ojo humano. A través de la partida entre Domenech y Flohr, celebrada en la ciudad de Rosas en 1935, encontraremos deliciosas sutilezas y toques de originalidad. Tranquila partida posicional jugada con cristalina claridad que pudiera opacar cualquier brillante combinación. Antes de comenzar la partida, muestro la tabla de posiciones de dicho evento y una imagen de la ciudad de Rosas en Gerona, Cataluña. Esta partida comenzó con el avance del blanco de su peón a E4 y Flohr respondió con una siciliana C5, caballo F3, E6 y C4. Un intento de lograr un anillo de Maroczy que no es una mejora al usual avance de 4. El negro continuó su desarrollo natural con caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 y ahora caballo por C6. Otra continuación que las blancas no quisieron emplear es caballo C3, debido a la respuesta alfil B4 que pone al blanco a la defensiva. Debe cuidarse de caballo por E4, ganando un peón, así como alfil por C3, doblando los peones en la columna C. A la jugada caballo por C6, el negro respondió con D por C6. Buena jugada. Los genios máquinas no tienen que capturar hacia el centro. El negro desea la columna D abierta para poder ejercer presión sobre D3 y D4, ambas casillas que han sido debilitadas por el avance C4. Esas debilidades son casi imperceptibles para nosotros, pero podremos ver cómo Flohr puede explotarlas tan brillantemente. La captura con B por C6, que conduce a la igualdad, es lo que haríamos los humanos. Ahora sería un grave error para el blanco atacar el caballo de F6 con E5 debido al jaque doble con dama A5 y el peón de E5 caería. Luego de la captura D por C6 siguió el cambio de dama, dama por D8 jaque, rey por D8. El negro ha perdido el privilegio de enrocar, pero esto no tiene consecuencia. El rey es en realidad más útil en el centro que oculto en la esquina del tablero con un enroque. Con damas fuera del tablero hay poco peligro de que el rey negro caiga en un ataque. El peón de E4 está atacado y ahora fue defendido con F3. ¿Qué hubiera pasado si el blanco hubiese decidido realizar el ataque al caballo de F6 con E5? Este hubiera respondido caballo G4, alfil F4 defendiendo el peón de E5, pero la iniciativa del negro es muy fuerte ahora con alfil C5, amenaza caballo por F2 y ese peón tiene que ser defendido con la retirada alfil G3, puesto que el avance F3 lleva a la pérdida de la calidad después de caballo F2, torre G1 y caballo D3 jaque, ganando la torre de G1 posteriormente. Luego de alfil G3, el negro tiene entonces alfil D4, con lo cual amenaza ganar el peón de B2 y el peón de E5. Uno de los dos o ambos, según cómo juegue el blanco. Regresando a la partida con F3, E5. Muy buena jugada. Mantenga en su mente este tipo de estructura. Con este avance se logra 1.
liberar al alfil dama, el cual asumirá una fuerte posición de ataque en la casilla E6. 2. Fija el peón de E4, previniendo un posible avance a E5, molestando al caballo y encerrando las piezas negras. Y 3. Ejerce presión sobre la casilla D4, una de las casillas débiles que ha aparecido en la posición blanca producto del avance del peón a C4. Después de esto, el blanco juega alfil E3, impidiendo que su adversario se ubique con su alfil en C5. Posición muy cómoda y efectiva para el alfil de F8. Rey C7 y A3. La idea del blanco pudo haber sido prevenir un jaque en B4, pero se ha creado un hole en inglés, un hueco en B3. Esto causará lamentos posteriores al blanco. Aquí caballo C3 era lo más simple, desarrollando una pieza, pero el blanco tal vez no quería que le jugaran ahora alfil B4, movimiento que no tiene tanto efecto porque el blanco puede responder sencillamente con torre C1, impidiendo que le doblen los peones en C3. Regresando a la jugada A3, caballo D7 fue la respuesta de las negras. El punto de esta retirada es que posibilita al negro jugar alfil C5 y forzar el cambio de alfiles, o al menos mejorar la posición en la diagonal G1 a 7. Esta maniobra es típica de estructuras similares. Téngala presente. El blanco continúa su desarrollo con caballo D2 y A5. El peón avanza a A4, donde tendrá un efecto restringidor. Quiere decir, va a restringir considerablemente el flanco de dama del blanco, quien ahora jugó alfil E2. Continuando el desarrollo. Si el blanco intenta evitar A4 por medio del avance B3, entonces sigue igualmente alfil C5, que sería la respuesta del negro, con clara ventaja del segundo jugador, y esta ventaja es en proporción mayor que lo que ocurrió en la partida después de alfil E2, a lo que respondió el negro con A4, fijando los peones blancos de B2 y A3. La ventaja de esto es que al mover el blanco su peón B3 o B4, la captura A por B3 dejaría débil al peón de A3. Rey F2. Es necesario comunicar las torres, pero esto facilitará el cambio de alfiles de casillas negras. Alfil C5. Buena jugada. Esto fuerza un cambio que dejará al negro en control de las casillas negras en el centro del tablero. Cambiaron las blancas, alfil por C5, caballo por C5, torre de A a C1, alfil E6. Este alfil es agresivo, mientras que el alfil blanco es pasivo y limitado por sus propios peones. Torre H de 1 y torre H de 8, intentando doblar las torres en la columna D. Rey E3. Manteniendo el rey en el centro. Disputar la columna con la línea siguiente, retirando el caballo F1, podría perder un peón si se insiste en la simplificación de las torres. Claramente que el negro puede responder con caballo B3, torre por D8, torre por D8 y ahora torre D1. Esto sería un grave error, pues continúa con la intención de disputar la columna y simplificar las torres. Mejor era mantener esa pieza jugando torre C3
con lo que el negro mantiene una clara ventaja por su dominio en el centro, el ala de dama y las casillas negras. Pero después de torre de 1, el blanco pierde un peón con el cambio torre por D1, alfil por D1, alfil por C4, con un limpio peón en contra. Por ese motivo, esa insistencia de simplificar no era buena, pero veamos cómo continúa esta bella estrategia de Salo Flor. Después de rey E3, torre D7 y G3. El propósito de esta jugada y el siguiente del blanco es colocar algunos peones en casillas negras, permitiendo de esta manera a sus piezas, principalmente el alfil, más libertad de movimiento. Sin embargo, mejor era caballo B1, intentando simplificar las torres de otra manera y llevar el caballo a C3, una posición mucho mejor. Luego de este movimiento, el negro llevó a cabo su plan, torre a D8. El negro tiene ahora un poderoso control de la columna D. Su oponente puede hacer poco, excepto esperar el desarrollo de los acontecimientos. Él llevó a cabo su juego por medio de F4. Esto es un error, pero una jugada perfectamente natural, aunque abre la puerta a una sorprendente combinación de largo alcance. Este avance también debilitará los peones, como observaremos posteriormente. En este momento, G4 es lo que ofrece la máquina como un mal menor para las blancas, pero no se nos ocurre que se viole el principio de ubicar los peones en casillas de color de nuestro alfil. Pero era lo mejor, mantenerse a la espera de los acontecimientos. Después de F4, el negro respondió E por F4 jaque y G por F4. Esta captura es forzada porque si se hubiese capturado con el rey, el caballo de D2 hubiera sido capturado. Aquí detenga el vídeo e intente encontrar la continuación del negro. Efectivamente, torre D3. Este es el punto. Con tan poco material sobre el tablero, esta es una brillante combinación de sacrificio de calidad que tiene que ser aceptada, porque si el rey se retira perdería el caballo de D2, eso usted lo ve claramente. Luego de alfil por D3, torre por D3 jaque y rey F2. Sería mucho más fácil para el negro la línea rey E2, a lo que respondería el negro con alfil G4, rey E1, alfil por D1, torre por D1, caballo por E4. Después de caballo por E4, torre E3, jaque doble, rey F2 y torre por E4, el negro gana un segundo peón. Pero después de esta jugada rey F2, siguió igualmente alfil G4. Ahora ni la torre de D1 ni el caballo de D2 se pueden mover sin causar pérdidas materiales considerables. Por lo tanto, la mejor jugada de las blancas es E5, que es prácticamente obligada. Ellas están en Subsban, quiere decir que obligados a jugar, pero todo pierde. Alfil por D1, torre por D1. Aquí nuevamente detenga el vídeo. ¿Cómo continuaría en este momento? Flor respondió con caballo E6. Una buena jugada. Primero, su caballo hace dos jugadas que crean irreparables debilidades en la posición de los peones blancos. Aquí se observa el error de haber avanzado el peón a F4. Lo que hubiesen jugado muchos de nosotros es caballo B3, que en realidad conduce a un final de reyes y peones de empate.
Después de la jugada rey e2, la simplificación torre por d2, caballo por d2, rey por d2, es un final de peones de tablas. Por lo tanto, la jugada correcta es caballo e6, provocando el siguiente avance de f5 porque no había forma de defender dicho peón. Caballo d4 ataca nuevamente el peón f que es forzado a avanzar a f6. De nuevo, la única, pero mientras más avanzado esté el peón, más cerca de ser capturado por el rey negro. Sigue g por f6, e por f6 y ahora sí caballo b3. Después de maniobrar con el caballo provocando la debilidad del peón de f, el negro se decide por el cambio de todas las piezas y tras rey e2, torre por d2 jaque, torre por d2, caballo por d2, rey por d2, rey d6, el blanco abandonó. Una posible continuación sería la siguiente: rey c3, rey e5. Ahora se observa la debilidad del peón de f6. Rey b4, rey por f6, rey por a4, rey e5, b4, f5. El rey blanco está fuera del cuadrado del peón, por lo que tiene que regresar a b3 y sigue rey e4, rey c2, f4, rey d2. Ahora el negro realiza la siguiente maniobra de rey f3, seguido de rey g2 y f3, f2 y f1, promocionando el peón en dama. A que fue una partida estratégica, clara, limpia, interesante y no menos emocionante que una combinación. Espero que le haya sido útil y nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.